Muy queridos hijos, si vemos nuestro templo, aun a pesar de lo pequeño, de lo sencillo, de lo pobre que es, se ha revestido ya de una forma especial. Los colores que rigen la celebración son morados. Ya está casi terminado el nacimiento, el misterio. Se ha encendido la primera vela de la corona de Adviento. Tenemos casi terminado el árbol de Navidad y en Nicaragua tenemos la dicha de estar celebrando la novena a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de María. Y con todo eso comenzamos el año nuevo de la Iglesia, que llamamos Adviento, término latino, que significa la llegada, la preparación para la llegada. Y al mismo tiempo que celebramos como recuerdo este hecho trascendental, único en la historia de la humanidad, que es el comienzo de su vida independiente extrauterina, de aquel que es Dios y hombre a la vez, nuestro Salvador. Al mismo tiempo, este tiempo nos prepara al encuentro total y definitivo, esta otra venida del Señor, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Y todo esto en un ambiente de cierta austeridad especial. Esta es la llamada, cierta austeridad especial. No desmandarse por las celebraciones que vamos a tener siempre presente, como nos recordaba el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica, aunque sea solo por equidad, a las personas más sencillas, a los que no tienen tantos recursos, aunque sea algo comparativo a lo que tenemos nosotros. Siempre hay alguien que tiene menos, siempre hay alguien que requiere de nuestra atención. Siempre hay oportunidad para compartir, no de lo que nos sobra, sino incluso lo que tenemos casi para sobrevivir. Padre, ¿qué está diciendo pues? Ya en la primera lectura escuchábamos que Isaías veía hacia el futuro esta realidad de una nueva ley y una nueva forma de existir que tenía que brotar de Jerusalén, como efectivamente ya brotó hace más de 2000 años. Una forma de hablar que no solo es externa, sino el mensaje, si quieren, la ideología que conlleva, que nos enseña a ver las cosas desde un ángulo que no se nos había ocurrido y nos invita a una experiencia desde posiciones que humanamente no se nos hubiera ocurrido. El pensar que el poder es ante todo una capacidad de servicio, eso era inaudito en el mundo y todavía para algunos sigue siendo nuevo. Reitero, el poder es una capacidad de servicio a los demás, no de ser servido, sino de servir. El que me diga que la realización de mi persona está precisamente en realizarme en los demás, en la atención a los demás, olvidando mi egoísmo casi natural para llevarme a un alocentrismo más allá de lo que la naturaleza me indica, eso siempre es nuevo y siempre me reta. Cuando se pensaba, ojalá se deje de pensar, que la seguridad de una persona, de una nación,
precisamente radicaba en su capacidad de defensa y las armas que tiene. Y se me dice que la seguridad de una persona está puesta en el Señor, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos regaló la existencia, y dio una vida asumiendo este proyecto existencial que está de alguna forma impreso en nuestros propios genes y que de alguna forma por la desobediencia inicial lo sacamos de quicio, pero en toda la tarea de la salvación, de la redención, de la nueva creación, es volver a ordenar todas las cosas, haciendo precisamente que Jesucristo sea la cabeza de todo, no como una misión simplemente mágica, sino como una realidad de poner el amor primero y por encima de todo. Y el amor siempre nos lleva a poner a la persona amada antes que a mi propia persona. Lo sabemos muy bien. Y el que me lleva precisamente a cambiar incluso mis ideas para ir asumiendo las ideas de la persona que amo. Lo sabemos también por experiencia y casi espontáneamente lo vamos haciendo en el momento que comienzan los enamoramientos. Lo que pasa es que a veces se olvida, o peor aún, que en la familia no se ha enseñado a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Esta forma de hablar, esta forma de pensar, esta forma de relacionarse con los demás, absoluta, total, completamente libre, incluso de las ataduras de las formas de pensar, de las ideologías, sigue siendo nueva. Y frente a las injusticias que nos rodean, frente a las cosas que hay que arreglar que nos rodean, frente a tanto pecado y consecuencias del pecado, llamémosle técnicamente, se nos vuelve a ofrecer como único Salvador el amor, es decir, Jesucristo. Y una invitación no del lejos, sino una invitación que es asumir los valores, el pensamiento, los gestos de Jesucristo, que al mismo tiempo es Dios y hombre. Y en esto está la salvación, no solo de mi persona, de mi familia, sino la salvación del mundo. Padre, es que hay muchos problemas que resolver. Bendito sea Dios, porque necesitarán muchas personas que trabajen en la solución de estos problemas, personas con unas ideas nuevas, con una forma de ver distinta a las realidades y con unas metas y objetivos inéditos aún en las circunstancias y en los lugares donde se presentan estos problemas. Padre, si usted me habla de hace 2000 años, bendito sea Dios. El ser humano surgió en la tierra hace más tiempo. Y algunos ya vamos doblando bastantes hojas del calendario y pensamos, a lo mejor nos engañamos, que aún tenemos que voltear otras más. Y los que pasamos, Dios ya cumplió los 66 con respecto de Alcides, que hoy cumple sus primeros 15. Hay muchos trechos. No obstante, la realidad vuelve a imponerse. Hay tantas cosas que arreglar. Y hay tantas experiencias que se han hecho. Hay tantos cantos de sirena a lo largo de toda la historia de la humanidad, y hay tantas experiencias que se han hecho sin que nos atrevamos a hacer la experiencia de verdad
que es la experiencia del amor. No es la falsificación del amor. La experiencia del amor. El vivir mi existencia en forma alocéntrica. El atreverme a experimentar qué pasaría si mi centro fuera Jesucristo, no la idea que tengo de Jesucristo. Y por lo tanto supondría que en vez de venir al templo para decirle a Jesucristo, esto es lo que quiero que haga, venir al templo y ponerme de rodillas y preguntarle a Jesucristo, ¿qué es lo que queremos que haga yo? Este cambio que aún nos resistimos en dar, no es la magia de que voy a convencer a la divinidad para que cumpla mi capricho, y que voy a comenzar a imitar y a engañar y a simular, sino abrir mi corazón y existencia ante aquel ser a quien le debo mi vida y preguntarle, ¿qué querés que haga? Este es el cambio que todavía no damos en el mundo. ¿Qué querés que haga? El famoso Inení de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y que me va a llevar a una aceptación aún inédita para la inmensa mayoría de la humanidad, que es el sí de María. Aquí está el esclavo, la esclava, el sirviente, el empleado del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hasta ahora repetimos, Señor, hace lo que yo quiero, dame lo que te pido, vengo para que me consigas. Señor, esto soy, fruto ciertamente de tu infinito amor, con la colaboración de mi papá, de mi mamá, de la familia, de las circunstancias concretas que rodearon mi crecimiento y mi formación. Esto soy, Señor, lo pongo en tus manos. Señor, sos el origen de mi existencia. Descanso toda mi existencia poniéndome en tus manos. Decime qué querés que haga. Hágase en mí según tu palabra. Que pasara al egocentrismo total del egoísmo que nos invade y que provoca tantos males en la familia, en la sociedad, en la patria y en el mundo. De Jerusalén tenía que salir la ley del amor. De Jerusalén salió la ley del amor. Y esta transformación de lo que las culturas a lo largo de la historia pensaban inconmovible, de lo que las ideologías, incluso las primitivas, suponían que había que cumplir exactamente para lograr su fin, han sido puestas a un lado totalmente obsoletas frente a una realidad que es siempre nueva, la realidad del amor. Lo vamos a celebrar en su origen externo, 9 meses después que comenzó a formarse en el vientre de su madre, María, por acción del Espíritu Santo. Pero ese nacimiento tiene que realizarse en cada una de nuestras personas con la libertad que nosotros le demos para actuar, para crecer, para fortalecerse, para de alguna forma tomar nuestra nada, somos los amigos de Jacob, para elevarnos al nivel de su existencia, para que nos presente ante el Padre y nos dejemos transformar por la acción del Espíritu Santo en hijos de Dios. Y a quienes lo recibió, nos dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo, le dio la capacidad de convertirse en hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando nosotros tantas veces, olvidándonos de nuestras cultas como que si fueran las más grandes de la humanidad,
pensemos en los problemas que afectan a las otras personas y nos pongamos para ver esas realidades los anteojos del amor, los cristales del amor, para verlos con los ojos de Dios. Padre, pero usted me está pidiendo cierta transformación del orden óptico que ya se operó en nosotros por medio del bautismo, pero no le hemos dejado que se desarrolle. Padre, pero es que ya fuimos convertidos incluso en templo viviente de la divinidad de Dios. Ya se nos dio permanentemente al Espíritu Santo, pero cuando lo dejamos siquiera medio hablar, estamos tan llenos de nosotros, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de lo que queremos decir, cuando dejamos que la palabra se pronuncie en nosotros. Padre, es que veamos los consejos que nos da Pablo en la bellísima segunda lectura de hoy. Padre, pero si eso tiene más de 2000 años, sí, pero siempre actual, de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versos del 11 al 14. Tomen en cuenta el momento que vivimos. ¿Cuál? Este que vivimos nosotros. Del 2013 que estamos viendo para nacer el 2014. Ya es hora que despierten del sueño de una narcolepsia que hemos tenido algunas veces porque pensamos que el caudillo, que la ideología, que el grupo, que el movimiento, que la parroquia me va a liberar, me va a realizar, cuando el único que realiza es Jesucristo. Padre, pero es que yo pienso que la palabra, y por eso la Biblia es venerabilísima, pero el único que salva es Jesucristo, no la Biblia. Padre, pero es que tu parroquia es un instrumento para poner en contacto con Jesucristo y su actividad. Tu parroquia no es el fin. Y cuando caes en los errores que denunciaba nuestro señor obispo, la infección que necesita curarse, de pensar que mi parroquia tiene que entrar en pleito con la otra parroquia para ver cuál es la mejor, o para ver cuál es la mejor procesión, o cuál es el mejor nacimiento. ¿Cuándo vamos a salir de la narcolepsia y saber que todos estos son medios que utiliza el Señor para llamarme a la unión íntima con Él? Es hora que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando comenzamos a creer. Cuanto más según la edad que tenga y según que también he dejado actuar al Señor. Padre, ¿cuándo va a suceder todo esto? Va a volver a salir ciertamente alguien que va a inventar. El día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo. Pero va a estar más cerca de nosotros nuestro encuentro en el juicio particular con el Señor. Es decir, cuando nos toque atravesar el umbral de la muerte y nos encontremos con Él tal cual es. Por eso la primera oración de hoy, de esta misa, esforzarnos de comportarnos bien para que seamos puestos a su derecha. Referencia al capítulo 25 de San Mateo. Ay, Padre, usted dice que es tan largo. Venga, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve encarcelado, y me asististe. Señor, ¿cuándo te vimos así?
Y el Señor le dirá todas las veces que lo hicieron con uno de estos más chiquitos, conmigo lo hicieron. Que seamos puestos a la derecha. Que no nos tenga que decir el Señor, apártense de mí, malditos, vayan al infierno preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre, no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo, no me visitaste, estuve encarcelado, no fuiste a verme, tuve una necesidad y vos cerraste tu corazón, tu alma y tu existencia y no me atendiste. Y le van a decir, Señor, ¿cuánto te vimos así? Es que si hubiéramos sabido que era vos. Y el Señor le dirá, todo aquello que le dejaron de hacer a uno de estos más chiquitos, a mí me lo dejaron de hacer. Cuando tengamos esta conciencia que hacemos las obras de misericordia precisamente por amor, no para que nos vean, que las hacemos porque logramos reconocer la presencia de Jesucristo en esa persona. Ay, ¿qué está diciendo? Usted ya se le salió un tornillo. Eso es lo que dice Mateo. Y eso es lo que nos dice la Iglesia. Y eso sería lo que tendríamos que llegar a hacer. Cuando la persona que se acerque a mí, sea cual sea, ande perfumada o ande tuposa, yo pueda reconocer en él, en primer lugar, la imagen impresa en la creación, la imagen de Dios. Y si lograra ver en esa persona al Jesucristo necesitado, para que si es Jesucristo, pues no cambia. Si eso fuera permanente, queridos hijos, nuestro mundo en segundos se transformaría. Déjenme decir tonterías de los que se dedican todavía a prestar al 20%, al 30%, no sé cuánto. Es que si hubiera sido sabido que era Jesucristo, se lo presto gratis. Aquellos que acostumbran a decir mentira y engañar, es que si hubiera sido Jesucristo, ¿cómo le voy a decir una mala palabra? ¿Cómo le voy a engañar? Aquellos que viven del sable, sea en la calle o sea el sablazo del cuello blanco, que también los hay. Es que si hubiera sido Jesucristo, aquellos que viven subiendo de los precios, es que si hubiera sido Jesucristo, aquellos que viven hablando mal de las personas, es que si hubiera sabido que era Jesucristo, aquellos que engañan para mantener dominados a los demás, es que si hubiera sabido que era Jesucristo. Verdad que en pocos segundos nuestro mundo cambiaría. Si pudiéramos ver todos en los otros, en cada una persona, a Jesucristo que se acerca a mí. Para que usted está loco. Si yo tengo tantos doctorados, ¿qué me va a decir alguien que es analfabeto? Nada. Recuerden, por amor, que los doctorados son teóricos y la práctica del amor no está en ninguna de las carreras de la universidad, en ninguna universidad del mundo, es la vida concreta. Y se alegre, se acerca nuestra salvación, pensando en el nacimiento del Salvador como hecho histórico ya operado. ¿Y cómo? Pensando en mi encuentro definitivo con el Señor, pasando el umbral de la muerte, ¿y por qué no? Estos encuentros
cotidianos con el Señor que no me he dado cuenta que era el Señor el que estaba por ahí. Cuando se me acerca en la persona sencilla, o como se me acerca en la persona no tan sencilla, cuando se me acerca en el pobre o cuando se me acerca en el rico. Padre, que no solo estén los pobres. No, mijito, te equivocaste. Es que no solo está. No, mijito, te equivocaste. Es que no pertenece a mi grupo. Hijito, te equivocaste. Es que no va a misa los domingos. Hijito, te equivocaste. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Nos lo repitió el Papa Juan Pablo II en casi todos los lenguajes que usamos en la tierra y en casi en todas las partes en que viven personas en la tierra. Lo que tengo que hacer es abrirle de par en par mi existencia a este Dios que salva. Lo quieren decir de otra forma, al fin decidirnos a comenzar a amar como Dios manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.